Bienvenidos a la presentación de Fundición a Presión para la materia de Procesos de Transformación Industrial, a cargo de Sergio Valderrama, Juan Sebastián Carmona y Juan Diego Ramírez. La fundición a presión es un proceso de moldeo donde a través de la presión se inyecta material fundido en un molde. Este proceso se puede automatizar, por lo tanto es una opción rápida y económica para grandes cantidades de piezas. Estas piezas pueden ser relativamente complejas y de alta calidad. La fundición a presión se puede separar en dos grupos principalmente. Estos son el vacío a presión, que trabaja a bajas presiones con un promedio de 15 kilopascales y se utiliza para fundiciones de alta calidad. El otro grupo es la fundición en matriz, que trabaja a altas presiones de hasta 15 megapascales y este método se utiliza para la producción en masa. Ahora vamos a ver el vaciado a presión. Este proceso es conocido como fundición a presión o fundición a baja presión por inyección de gas. Este proceso consta de tres pasos, los cuales son inserción de metal, que es cuando se rega el metal fundido en el crisol. El siguiente paso es la presurización de la cavidad, que aumenta la presión en la máquina con el fin de que el metal fundido suba por el tubo refractario. Por último, se deja enfriar la... A continuación, se puede ver el proceso de vaciado a presión, donde en un principio el material fundido se inserta en el crisol. Posteriormente, este es presionado hacia arriba por el gas que entra. Cuando llega al molde, se deja enfriar durante unos momentos para finalmente obtener el producto terminado. Algunas de las características de la fundición a presión son la alta tolerancia respecto a las impurezas de silicio. En algunos casos son hasta deseables, debido a que disminuyen la adherencia y mejoran la resistencia al caliente de las piezas. El lubricante, que ayuda a controlar la temperatura de la matriz porque ayuda a distribuir uniformemente el calor en esta. También ayuda a retraer la pieza fundida al estar lubricada. La producción para piezas de formas complejas y acabados finos, debido a la uniformidad que se genera por la presión. Opera promedio en 0.7 bares y es un proceso de llenado lento, debido al cambio de presión bajo y a que se usa la gravedad. Ahora veremos las ventajas y desventajas de este proceso de fundición. Comenzando por las ventajas que tiene la alta calidad de moldeado por bajas presiones que se manejan, la alta precisión dimensional, ya que el metal pues, adquiere la forma precisa del molde, adecuado para industrias de automatización, ya que cuenta con elementos que tienen la posibilidad de ser controlados por sistemas programados como calentadores, pistones hidráulicos, neumáticos, etc. Por último, la baja complejidad de las matrices y máquinas se debe al proceso tan simple, hablando en términos de tecnología que se requiere pues, para realizar este proceso. Pasemos ahora a las desventajas. En estas desventajas, la mayoría no son tan graves, ya que entre estos pues, se tienen los ciclos de fundición lentos, que en última son consecuencia de la baja presión a la que se trabaja, y una consecuencia de bajos ciclos de fundición es el aumento de costos de operación. Otra desventaja es el alto requisito de control de la máquina por los procesos que se realizan, hablando de la parte de la automatización. Y finalmente, se tiene la incompatibilidad con tratamientos térmicos y o soldaduras. Esto se da principalmente porque la fundición final tendrá pequeñas cantidades de porosidades generadas por el gas que expanden los poros internamente, provocando microgrietas, entre otras deficiencias del material. Proseguiremos con la fundición a presión en matriz. Esta también es conocida como fundición a alta presión. Dentro de este tipo de fundición se tienen dos subprocesos, por así decirlo, que consisten principalmente en cámara en caliente y cámara en frío, los cuales serán explicados más adelante. Ahora hablaremos del paso a paso. El paso a paso que sigue este proceso es muy similar al de fundición a baja presión, comenzando por la ubicación de los moldes, procediendo a cerrarlos, asegurándose de que estén sellados para evitar fugas. Después se inyecta el metal que fue regado sobre la tolva e insertado directamente en la camisa del actuador. Finalmente se deja enfriar y queda listo nuestro producto. Para dar comienzo al proceso de fundición, se colocan los moldes en posición y se cierran. Posteriormente, el metal fundido ingresa al cilindro de inyección y es presionado hacia los moldes donde se deja enfriar. Cuando la pieza se enfría, es eyectada de los moldes y con esto se da por terminado el proceso de fundición. Durante el proceso de cámara caliente se funde el metal al interior de la cámara. Por lo general se da a 15 megapascales
y suele enfriar el metal con agua o aceite. Su uso es principalmente en aleaciones con bajo punto de fusión y puede llegar a realizarse entre 200 y 300 inyecciones por hora. Se muestra la animación con el respectivo proceso. La principal ventaja de este proceso es la rapidez de su desarrollo, siendo un proceso que se puede automatizar completamente, llegando a alcanzar hasta 1800 inyecciones por hora. Además, el enfriado con agua o aceite aumenta la velocidad de solidificación, evitando la contracción del metal y en consecuencia reduciendo las porosidades. Las desventajas que se podrían considerar son la susceptibilidad al agrietamiento por calor y la limitación de operar con metales de bajo punto de fusión, debido a que mayores temperaturas podrían afectar los mecanismos del proceso. Sus aplicaciones van principalmente en el moldeo de piezas en materiales como zinc, aleaciones de magnesio o plomo. En Colombia, ese proceso es realizado principalmente por empresas como Fundalco o Forma. Continuaremos con el proceso de cámara en frío, en donde se diferencia de cámara en caliente porque el material llega fundido al cilindro de inyección. Entonces, acá la fusión del metal es separada de la máquina y se inserta cantidad de metal en exceso con el fin de contrarrestar la contracción que experimenta el metal fundido en el proceso de solidificación. La cámara en la que se vacía no se calienta, de ahí viene su nombre, y se maneja a presiones regularmente entre 3 a 10 ksi y en algunos casos puede llegar hasta 20 ksi. Se mostrará a continuación una animación del proceso. Ahora veremos ventajas, desventajas y otros. Ventajas de este proceso. Permite trabajar con metales de altos puntos de fusión y a su vez que tengan propiedades corrosivas, debido a que se pueden fundir en hornos de altas temperaturas independientes. Desventajas de este proceso. Trabaja con mayores presiones, lo que indica un mayor consumo energético y por ende un mayor costo de operación. También se trabaja más lento, generando aún más costos para operarlo. Las aplicaciones de este proceso son en general para piezas de aluminio y magnesio, dándonos como ejemplos bloques de motor, cárteres de cajas de cambios, cárteres de aceite, bancadas de motor y piezas estructurales como las vigas transversales. El panorama en Colombia se enfoca en unas pocas empresas que cuentan con estos procesos, aunque se pueden destacar Funalco y Sumiparts SAS, donde ambos tienen gran variedad de procesos metalúrgicos o de transformación industrial. Ahora hablemos un poco de la estructura interna. En general, en todos los procesos de fundición a presión ocurrirán los mismos cambios en la estructura interna del metal. Hablamos de estos cambios como fases o etapas. Entonces, la primera fase o etapa será el metal líquido con moléculas libres. Durante esta etapa, las moléculas tienen mucha energía al estar fundido el material, rompiendo los enlaces entre las moléculas, permitiendo cierto grado de libertad entre ellas. Segunda fase o segunda etapa, distribución del metal. Se refiere a la distribución del metal al sistema de inyección. Es donde se da el primer delta de temperatura importante para dar lugar al primer germen. El primer delta de temperatura nos referimos al primer contacto entre metal fundido y el sistema de inyección. Tercera etapa o tercera fase, recorrido del metal por los canales del molde. Aumenta la interacción con el sistema de inyección, dando lugar a las dendritas, formando cristales del material solidificado. Acá es donde se nos dan las primeras dendritas, por así decirlo, y es donde comienza la cristalización del metal. Cuarta fase o cuarta etapa, solidificación y enfriado del material. Acá las dendritas crecen exponencialmente formando distintos tipos de granos dependiendo del proceso que se utilice.